Muy bien. Clase número 3 del Sí. curso de diseño de juegos. ¿Cómo le va? Muy ¿Bien? bien. ¿Usted? Bien, bien, estamos bien acá. Le cambié el look un poquito, ¿no? Eh, bien, bueno, me parece fantástico. Bueno, en nuestra tercera clase vamos a estar hablando de todavía cuestiones fundamentales y que continúan lo que dijimos en el anterior. En el Sí. anterior hablamos de que el juego está presente en toda la historia de la humanidad, desde sus Ujú. orígenes. Sí. Dijimos que gracias al juego muchas veces la evolución tecnológica tuvo lugar. Ujú. Hablamos también de que Johan Huizinga, este historiador y filósofo holandés, en 1938 en su libro Homo Ludens formuló las primeras definiciones científicas o serias acerca del juego y su necesidad en la actividad humana y también como desarrollo y génesis de la cultura, ¿no? Nada Ujú. menos. Dimos nuestras definiciones, definición que es el videojuego según distintas versiones y según nosotros en Sí. estructura lúdica. Bueno, como para dar a entender que el juego en realidad es un mecanismo motivacional muy necesario para la vida de todos nosotros y por tanto no lo podemos tirar a menos, ¿no? ¿Y esto por qué lo decimos? No solamente como una cuestión teórica, sino también para poder decir que esta metodología que nosotros usamos, que es la estructura lúdica, se fundamenta en esa necesidad. Por eso decimos que es un mecanismo motivacional, lo que nosotros usamos para diseñar juegos, para Ujú. controlar la calidad y el poder de retención de un juego. También decimos que el juego es un simulador, puede simular distintos procesos vitales. Por ejemplo, a través del juego nosotros podemos aprender practicando, cosa que en la realidad muchas veces uno no puede hacer. La Sí. vida a veces no te da una segunda chance. Ujú. En cambio, en el juego, a través de la práctica y el error, uno termina aprendiendo, termina conociendo, termina expandiendo su conocimiento, su mente, ¿no? Y por tanto dijimos que es una herramienta indispensable para el aprendizaje, para la socialización entre todos nosotros y también es una herramienta de expresión artística. O sea, nosotros como desarrolladores, el game designer tal vez como autor, el guionista del juego, si es que es otra persona, pueden decir a través del juego cosas que tienen adentro y que se las quieren decir a la humanidad. Uno se puede quejar, uno puede reflexionar, uno puede filosofar a través del juego, por ejemplo, simplemente provocar emociones que van más allá del mero hecho de mostrar algo, sino que el juego, dijimos, esencialmente es participativo. Somos nosotros actores. Sí, y por eso, de alguna forma, porque el juego no es un elemento menor de la cultura, sino es una actividad fundante de la humanidad, y porque es un producto cultural y porque tiene tanta importancia en el aprendizaje y todos los procesos de socialización y artísticos, hay que tomárselo en serio y hay que ser cada vez más profesionales y muy inteligentes a la hora de pensar un juego. Estamos no meramente haciendo un jueguito, ¿sí? Sino estamos hablando de que estamos haciendo un producto cultural, ¿no? Con altos valores simbólicos, con un montón de cuestiones internas que van a ser muy importantes a la hora de el consumidor, el que lo juega, ¿no? O sea, entonces hay que Así, tomárselo en serio y ser nosotros muy... en la clase pasada decíamos que el juego, bueno, no solo es fundante de génesis y cultura humana, como dice Ujú. Huizinga, que es una actividad humana indispensable, como el sueño, necesaria, como el descanso, el ocio, la diversión, pero dijimos que lo que diferencia el juego de otras formas de entretenimiento es su interacción, la posibilidad de que sea participativo, de que nosotros seamos quienes tomamos las decisiones. Y ahí entra en juego esto, ¿no? La definición de qué es el gameplay. Aclararíamos, vendría bien, que el gameplay, que esta terminología o este término es un anglicismo y por tanto no define exactamente en su traducción, que suele ser jugabilidad en español, no define exactamente lo mismo que define en su idioma original, en inglés, ¿no? Mm. Y así que, bueno, como también dijimos en la clase anterior, no hay definiciones estandarizadas de nada. Así que, bueno, hay muchas definiciones de gameplay por ahí dando vueltas. Y entre ellas, una que dice, o por lo menos por ahí la más sencilla, que el gameplay puede ser un conjunto de reglas, un conjunto de retos, perdón, compuesto por reglas y acciones que implican
la posibilidad de fallar o ganar, ¿no? O como decimos normalmente, más técnicamente, condiciones de victoria o de derrota. Es muy difícil explicar qué es el gameplay. Uno puede decir jugabilidad y no estaría diciendo todo lo que implica el gameplay. Porque bueno, repito, no hay definiciones estándares. Solo sabemos desde el punto de vista del diseño que el gameplay es lo más importante, decimos nosotros diseñadores, más importante que todo el resto. Cualquier juego tiene un gameplay, tiene una jugabilidad determinada. Ese conjunto de retos, ¿no? Compuesto por reglas a las que el jugador se somete voluntariamente en un Ujú. universo ficcional, ¿no? Donde puede hacer cosas o simular cosas y cumplir con ciertos desafíos y llegar a ciertos objetivos. ¿Por qué nos divierte eso? ¿Por qué a nosotros nos gusta el juego? Bueno, tiene que ver con este mecanismo motivacional, estructural, ¿no? Del cual está imitando sus elementos la estructura lúdica, nuestra metodología de diseño. Nosotros somos así, sentimos que eso es lo que tenemos que hacer en la vida, progresar, superar obstáculos, todos tenemos o queremos tener un objetivo, queremos evolucionar, ¿sí? Está en nuestro ADN y el juego realmente está imitando eso. Pero bueno, la definición de gameplay, digamos, que para nosotros es importantísima porque es lo que nosotros necesitamos diseñar que esté bien, ¿no? Es muy complicada. Y alguna vez se le preguntó a este señor, que como dijimos en la clase anterior, Era lo el creador. consideramos el diseñador de juegos más importante del siglo XX. El creador de Civilization, para el que no se acuerda. Así es, Meyer. Este peladín ahí simpático que está con su muñequito, Ujú. cuando se le preguntó alguna vez qué le parece que es el gameplay o qué es el gameplay, ¿no? Y todos se sentaron con una libreta y dijeron, bueno, ahora el tipo este Nos va va a a tirar, batir la posta. nos va a tirar una definición que vamos a caer todo traste para arriba, ¿no? Y bueno, el tipo dijo, ah, sí, es una decisión, es una serie de decisiones interesantes, dijo. Y se fue a tomar unos mates por ahí. Y quedamos todos así como diciendo, ¿Lo qué? ¿pasó? ¿Lo ¿Qué qué? pasó, hermano? Ujú. Bueno, pero después a mí me pasó, ¿no? Que yo obviamente decía esto, bueno, sí, Meyer, el más grande de todos, dice que es una serie de decisiones interesantes. ¿Qué quiere decir con esto, no? Y ahí me puse a analizarlo como quien analiza un texto sagrado, ¿no? Y dije, claro, porque en realidad es tan chiquita la definición, pero al mismo tiempo es tan genial que se te escapa un poco al principio si no lo pensás bien. ¿Y por qué genial? Miren lo siguiente. Nosotros dijimos que el juego es netamente participativo, ¿sí? Opuesto al entretenimiento pasivo, en el que yo me siento a ver una película o a leer un libro y permito que la información simplemente fluya hacia mi mente. Y yo no tengo posibilidades de actuar, no puedo influir normalmente en eso que estoy viviendo, en eso que estoy enterándome, ¿no? En cambio, en el videojuego, o en el juego, en términos generales, yo estoy tomando decisiones, estoy haciéndolo yo. Yo soy el que digo voy para acá, voy para allá, toco acá, leo esto, hablo con alguien, ¿sí? Por eso está muy bien la definición de Meyer, dice, es una decisión que está tomando una persona, una serie de decisiones. Pero además el tipo dice decisiones interesantes. Yo siempre dije que Meyer, lo digo en todas mis clases hace Ujú. una década, perdón, siempre Sostení. sostuve que Meyer es un genio, ¿no? Primero porque el tipo, bueno, en algún momento estaba diseñando simuladores, cosas, juegos. Y un día se cruzó con Gettysburg, cuenta la leyenda, un juego de tablero donde dos ejércitos se enfrentan recreando la batalla. Y el tipo dijo, ah, voy a hacer esto en videojuego, ¿no? Es decir, cambió de formato Gettysburg y lo volvió Civilization. Ujú. Civilization es uno de los juegos más complejos, más sorprendentes, más profundos, donde uno siente que evoluciona junto con la humanidad, ¿no? La verdad que no sé, los que habrán jugado Civilization saben de qué estoy hablando, más de una vez se siente como te corre una cosquilla por la espalda, ¿no? Porque es Cómo se realmente, derrumba tu reino. es acompañar la evolución de la Ujú. humanidad desde que te golpeabas con palos y piedras hasta lanzar una nave espacial, ¿no? O construir una maravilla del mundo, o conquistar territorios por comercio, por diplomacia, por influencia política, es decir,
es maravilloso. Y, y algo importantísimo, ¿no? de esa genialidad de Meyer es esta frase, porque en sí misma es genial. Define exactamente qué es el gameplay. Es una serie de decisiones. En ningún otro medio particularmente nadie está tomando decisiones. Pero más allá de eso, decisiones interesantes, ¿no? Así que desde el punto de vista del diseño es prácticamente genial. ¿Por qué? Porque a mí me sirve como herramienta de pensar eso, tener eso en mente, tenerlo claro en mi cabeza. Es una serie de decisiones interesantes. Entonces yo O sé, sea, al jugador hay que plantearle situaciones interesantes. hay que plantearle situaciones interesantes y aparte de plantearle situaciones interesantes, ¿no? Plantearle situaciones. Es decir, hacer que el jugador interactúe, que el jugador haga, que sea él el protagonista. Eso nos lleva a muchísimas otras teorizaciones, ¿no? Como por ejemplo, ¿por qué los juegos nos interrumpen cuando estamos jugando, como si fuese otro medio? ¿Por qué nos pone una cinemática en el medio o nos obliga a leer una historia en un libro digital dentro del juego? En realidad, interrumpir al jugador en su gameplay, ¿no? Es una mala técnica de diseño. Estamos viviendo un periodo transicional donde estamos de alguna manera tocando un poco o tomando elementos del mundo de la literatura y del mundo audiovisual, que son, Ujú. uno es netamente conceptual, el audiovisual es sensorial, ¿no? Pero el videojuego es interactivo. Hay una tercera forma de expresión, es un tercer lenguaje que todavía no lo estamos comprendiendo del todo, que nos acercamos de alguna manera cuando jugamos a un sandbox, por ejemplo, que decimos, Claro. bueno, un GTA, por ejemplo, ¿no? Donde uno hace tantas cosas, tiene tantas posibilidades y está este tipo de gameplay que llamamos emergente, es decir, porque no está guionado, porque simplemente ocurre por la acción del jugador y porque existen elementos reactivos entre sí, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, choco un barril de combustible y todo explota y yo vuelo al demonio. Y eso no está guionado, está simplemente puesto ahí en la esperanza Que alguien, que alguien haga algo con sí. eso, ¿no? Pero no está escrito. Ninguno de nosotros que jugamos, no sé, un GTA, un Red Dead Redemption, cualquier juego de esos de mundo abierto, como le llamamos, o arenero, como dicen los españoles, vive la misma experiencia. Todo nos pasa algo diferente y eso es lo maravilloso del juego. Y ahí es donde uno entiende verdaderamente el lenguaje del juego. Recientemente me pasó también, por ejemplo, con Subnautica, un juego, digamos, de un estudio independiente, podría decirse todavía que es independiente, donde uno vive una experiencia de supervivencia, ¿no? Uno cae en un océano, en un mundo acuático, y bueno, tiene que sobrevivir como sea y prácticamente sin ayuda. Y la experiencia que uno tiene a través de Subnautica es excepcional, no la he tenido en ninguna película, en nada. Lo mismo me pasó al jugar Firewatch, otro juego independiente, donde es una especie de corto dentro del mundo de los videojuegos, pero absolutamente fenomenal, porque la experiencia que te da supera cualquier otra cosa, ¿no? Uno puede ir al cine y salir maravillado de alguna película, de los efectos especiales o de lo que sea, pero nunca vas a vivir la experiencia porque sos un espectador pasivo, ¿no? Estás sentado comiendo pochoclo mientras pasa Ocurren algo las cosas, y sí. uno es simplemente un testigo, ¿no? En Ujú. cambio en el videojuego sos el que toma las decisiones interesantes. Interesante, sí. Pero está muy bien que sea interesante. ¿Por qué? Porque si no fuese interesante, ¿no? El juego sería, ¿qué cosa? Aburrido. Aburrido. Así que cuando uno está diseñando, hay que acordarse de nuestro papá Sid Meier. Es muy fácil estar diseñando y empezar a diseñar mecanismos aburridos. Uno se da cuenta porque en el fragor las reglas y las leyes que uno está inventando, y los personajes y las ficciones y las reglas de movimiento y el combate y lo que está pasando esto y allá, de repente uno empieza a perder esa noción de que lo que tiene que hacer el jugador, tu jugador, ¿sí? Es tomar decisiones interesantes, no de cualquier decisión. Por ejemplo, un clásico ejemplo que a mí me gusta dar mucho en clases es que los juegos de mesa o de tablero, como lo quieran llamar, de la antigüedad. La Oca, el Ludo, Monopoly, ¿no? Tantos juegos maravillosos, clásicos, así como son clásicos Space Invaders y Galaxian y Lunar Landing, etcétera.
los juegos de tablero han ido evolucionando también, ¿sí? Ahora los juegos de tablero, y eso lo vamos a ver dentro de unas clases, son mucho más sofisticados, mucho más parecidos a un videojuego o viceversa, con personajes, con poderes, con habilidades, con una ficción. Bueno, son mucho más intensos y complejos, profundos, que el juego de la Oca, donde simplemente yo avanzo y veo que pasa en una casilla que tiene una condición. Avanzo al azar, Claro. aparte, ¿no? O ¿Y qué sea, pasa? Una decisión interesante hoy en día, por ejemplo, en el mundo del juego de tablero, no sería mover mi personaje o mi ficha, digamos, una cantidad determinada de casilleros que proviene de una tirada de dados. Es decir, en el juego de la Oca, por ejemplo, los viejos juegos, los clásicos, que siguen siendo clásicos, siguen siendo divinos, todo eso, uno tiraba un dado y decía, bueno, me saqué un 4, avanzo 4 casilleros. En el cuarto casillero hay una condición que me dice que perdí un turno, por ejemplo, mm, ¿no? O salté al otro. Esas son hoy en día, a nuestro criterio, decisiones aburridas, porque no son muy realistas en este siglo. Uno no camina en la vida real a trompicones, salvo que estés borracho. aparte no te están permitiendo generar decisiones. En definitiva, es lo que te tocó, Sí, ¿no? O sea, la decisión tiene que ir por otro claro. lado. Uno tira el dado para determinar un evento fortuito, como Ujú. que sería como fortuito también en la vida real. Por ejemplo, si llueve o se abre una grieta en el piso o aparece una criatura, ¿no? Eso sí, yo podría tirar dados y decir, bueno, esto es fortuito, esto es al azar, me aparece. Pero no para caminar. Para caminar no es interesante que yo tire dados. Es más interesante decir, este personaje a su turno puede moverse hasta 4 casillas. Y aquel otro que es más lento, gordo o lo que sea, puede moverse 2 casillas. Y el gordo cuando se sube una moto puede moverse 8 casillas en su turno. Y eso es mucho más realista y dejamos las decisiones a las cosas que son realmente interesantes. ¿Sí? Otra decisión terrible de los juegos de tablero normalmente es la condición esta de que llegas a un lugar y a un casillero, por ejemplo, y sácate, perdés el turno. Es horrible, Perdiste totalmente. 4 turnos, ¿no? Entonces te tenés que quedar mirando cómo tus compañeros juegan y se Ujú. divierten y vos estás esperando. Encima contando, a ver, un turno, dos Dos turnos. turnos, 3 turnos, ¿no? Y aparte quedaste fuera de juego, porque el cuatro turnos. Quédate fuera de juego, una cosa Sí. espantosa. O los juegos que te sacan de Mm. repente de la partida y vos no puedes hacer otra cosa que servir el café. Ujú. Por supuesto, eh, eh, en los videojuegos, por ejemplo, uno tiene formas de salvar esas cosas. Y en juegos de mesas también, es cuestión de diseño eso, ¿no? Si yo diseño el tablero para que vos te vayas de la partida ante un error, estoy diseñándolo mal. Lo mismo pasa en un videojuego. Por ejemplo, casos como los Battle Royale, por ejemplo, que en este momento están de moda, PlayerUnknown's, Battlegrounds y Fortnite, etcétera. Son, por ejemplo, 100 tipos que juegan entre sí a reventarse, ¿no? Y gana el que queda, o el grupo que queda vivo al último. Y el resto se van yendo, ¿sí? Se van saliendo, los liquidan y salen del juego. Pero salen de la partida, inmediatamente pueden entrar al lobby y volver a entrar a otra partida. No necesariamente, aunque si quieren pueden, pero generalmente nadie lo hace, nadie se queda mirando el partido, ¿no? Salvo que sea muy un partido importante o de liga o de torneo, sino que simplemente te vas a buscar otra partida. Ahí la condición esta de quedaste fuera del juego no se cumple exactamente, entonces el juego está bien diseñado en ese sentido. Así que claro, yo a mis alumnos que hacen juegos prototipos analógicos, juegos de tablero, no les digo, hey, hagan que sus personajes se muevan de acuerdo a la cantidad que te sale en un dado. Les digo, hagan que se mueva una cantidad fija por turno, más rápido, más lento, de acuerdo al tipo de personaje, y dejen las tiradas de dado por otras cosas, como por ejemplo, acertaste o no un disparo, cuántos puntos de daño hiciste, o si llueve o truena, o pasa algo. Esto es simplemente honrar, para que honremos, ¿no? Las palabras del maestro Meyer. Son decisiones interesantes. Entonces sirve muchísimo, además de ser una definición interesante para Ujú. gameplay, sirve muchísimo como herramienta de diseño. Uno dice, a ver, esto que estoy haciendo es interesante para el jugador. Lo estoy sacando del juego, lo estoy haciendo caminar por una tirada de dados completamente azarosa. ¿Estoy haciendo bien la cosa? ¿O puedo eliminar esta regla
y hacer algo mucho más divertido. Bueno, de eso se trata el diseño de juegos, de buscar el mejor tipo de diseño, la mejor mecánica y que nuestro jugador tome decisiones interesantes. Definiciones de gameplay hay un montón, Sí. ¿sí? Ahí tienen tres más, es decir, nadie está muy de acuerdo con qué es el gameplay, porque como les decía, no hay estándares de nada todavía en la industria del videojuego, estamos en el minuto 0,1 de un trabajo inmenso que tenemos que hacer, que tiene que comenzar, por ejemplo, por definir un vocabulario estándar, que todos hablemos el mismo idioma cuando se trata de juego, de diseñar juegos. Pero básicamente casi todas las definiciones de gameplay, por más diferentes que sean, sí tienen, digamos, como figura central el jugador, esa relación del jugador con el juego, ¿no? No es meramente del lado del juego, ¿no? Del artilugio juego, sino es del lado del jugador, en esa interacción que hay, Correcto. ¿no? O sea, Sí, señora. Bueno, ¿nosotros qué decimos? Decimos que es el resultado de la actividad lúdica producida por un conjunto de desafíos delimitados por reglas y objetivos. Puede ser una definición, como decimos siempre, que podemos someter a debate. Algún día existirán mesas de debate donde uno se pone a definir cosas tan finas como, hey, ¿qué es el gameplay? ¿Qué es el setting? ¿No? Para que todos después hablemos el mismo idioma. Eso es, digamos, uno de nuestros objetivos también, ¿no? Querer que la industria progrese y que tenga metodologías de trabajo concretas, etcétera. Y hablando de uno de esos términos, además de gameplay, el otro que nos ocupa en esta clase es el world setting, o setting, como le decimos entre amigos, que no sabemos exactamente qué es. En español lo traducimos como ambientación, ¿no? Pero tampoco hace justicia, digamos, a lo que quiere decir el término original inglés, ¿no? Bueno, ¿qué es el setting? Bueno, ya vamos a ver una definición, pero básicamente todos decimos, bueno, es como el lugar y el tiempo donde transcurre la acción, ¿cierto? Pero es un poquito más que eso, es el contorno cultural donde está, el entorno, la ficción que está tratando. Bueno, el setting es bastante más complejo de definir, tampoco tenemos una palabra exacta para definirlo, ¿no? Y cuando hablamos de setting hablamos de la creación del universo ficcional, por ejemplo, una de las cosas donde transcurre nuestro juego. Y eso implica un contexto cultural que lo tenemos que definir desde el principio y de acuerdo a las nuevas reglas del diseño transmedia lo tenemos que sostener sí. a lo largo de distintos productos, ¿correcto? Después vamos a hablar, como dijimos, un poquito más sobre narrativa transmedia. También el world setting involucra el estilo visual, es decir, de cómo se ve el mundo donde está ocurriendo, o el ambiente donde está ocurriendo la acción del juego, el detalle con el que está hecho esto y también algo muy importante para nosotros desde el punto de vista de la producción de innovación en la industria del videojuego, que de eso se trata, ¿sí? Dijimos en la primera clase, no a los clones, están prohibidos, y dijimos que queremos meter un elemento innovador cada vez que diseñamos un juego. Que parece imposible, que pareciera que todo está hecho, pero que en realidad nosotros podemos siempre innovar en algún aspecto. Y en ese proceso de innovación es muy importante que nosotros tomemos fuentes de inspiración como por ejemplo las propias. ¿Sí? El mercado latinoamericano está creciendo, ¿sí? Es un mercado de apenas 4.400 millones de dólares según las últimas mediciones de la consultora Newzoo. Eh, Pero y tampoco es despreciable, no, digo. no, no es despreciable, es despreciable en Sí, comparación, pero realmente somos un territorio que está emergiendo como mercado. Por eso muchas industrias, muchas empresas están mirando hacia los desarrolladores latinoamericanos. Todavía estamos verdes, nos faltan un millón de cosas, es difícil conseguir trabajo, etcétera. Por eso dijimos que vamos a hablar de cómo hacer nosotros por nuestra cuenta para autopublicarnos, para juntar portfolio, etcétera, para salir adelante. Pero bueno, una de las cosas muy importantes es cuáles son nuestras fuentes de inspiración y que esas fuentes de inspiración se abreven en las necesidades de nuestro mercado. Porque el mundo está saturado, diríamos, de lo que es, por sobre todo, la cultura anglosajona.
porque la industria del videojuego nace principalmente con foco en Inglaterra y en los Estados Unidos, es anglosajona por Excelente. excelencia, y por supuesto ellos han utilizado toda la vida para hacer sus juegos, sus mitologías, sus culturas, sus mitos, sus fábulas, y todos los videojuegos que nosotros conocemos y amamos, un poco, bueno, son de ese origen. Ellos hacen algo muy bien que nosotros no hacemos normalmente, que es utilizar su cultura para crear productos novedosos. El problema pasa con que nosotros, ¿cómo hacemos nosotros, ¿sí?, para crear productos novedosos si no somos anglosajones? Lo podemos hacer por imitación, que es lo que normalmente hacemos. Por ejemplo, un día te vas a hacer un juego no sé, de gangsters y en tu vida tuviste, Y siempre se nota que es una imitación, en definitiva, porque claro, no, por más que lo hayas mamado como consumidor o consumidora de ese tipo de productos, en definitiva no forma parte de tu cultura, o sea, no es lo mejor que manejas. El que lo tiene como raíz cultural, sí, le sale naturalmente. Por eso nosotros siempre hablamos de que para desarrollar nuestra industria, ¿sí? Aparte hay que desarrollar nuestros propios contenidos. Y así nosotros es. tenemos, primero que es una diversidad de contenidos amplísimo, ¿por qué? Porque somos una región, no estamos hablando de un país, sino que estamos hablando de una región que prácticamente no ha exportado contenidos propios y tenemos desde cuestiones, digamos, históricas, tenemos toda la cuestión precolombina, tenemos la cuestión de la colonización europea, tenemos la cuestión de la descolonización, ¿no? O sea, digo, Claro. tenemos cosas, mitologías, sincretismos, digamos, de que producidos por las culturas de acá americanas con las culturas africanas que también han venido. Tenemos el pasado, el presente y el futuro, ¿no? O Pero sea, algo que no tenemos que hacer es folclore, ¿cierto? claro, o sea, abrevar, eso sí, pero folclore en el sentido como lo conocemos habitualmente, no. Hay que meterle a todo eso épicas, héroes, grandes epopeyas, que las hay, ¿no? O sea, Claro. simplemente hay que empezar a interesarse y rascar, porque está lleno de historias, la verdad, interesantes, y no de gente, de Y gente vencida, cuando ¿sí? uno dice que va a ser, uno le dice, por Ujú. ejemplo, a los estudiantes, piensen en algo de acá, algo latinoamericano, por ejemplo, inspírense en algo latinoamericano, automáticamente todos, por una cuestión, digamos, de un defecto, se diría, cultural, empezamos a pensar en algo muy de bajo nivel, o, por ejemplo, un aborigen flaquito, pulgoso, débil, ¿no? Porque esa es un poco la idea que tenemos, pero en realidad uno puede hacer, como hace la gente, por ejemplo, de mitos y leyendas de Salo, los chilenos, Ujú. un guerrero no es un flaquito harapiento, sino un tipo, ¿me entendés? Que tiene un lomo, una cosa así gigantesca. Y nosotros tenemos todo, tenemos dragones, fantasmas, vampiros, todo tipo de bicho, toda criatura chiquita y grande, solamente que no la hemos explotado. Y eso es lo bueno, porque en definitiva, si nosotros empezamos a explotar eso, estamos produciendo productos, valga la redundancia, que van a ser del gusto global, Claro. ¿sí? Porque estás dando algo nuevo, algo que no se ve normalmente. Un ejemplo que nos gusta mucho dar es, por ejemplo, fíjense el éxito que tuvo, qué sé yo, juegos que son estadounidenses, como no sé, los del gordo Schaffer, ¿no? Porque, qué sé yo, Green Fandango, por ejemplo, basado en el Día de Muertos mexicano. O el propio Monkey Island, que está ambientado en las islas del Caribe, que no es el escenario tradicional, ¿no? De siempre, no es el paladín, el dragón, la princesa. Es decir, hay muchísimas oportunidades de diseñar productos innovadores basándonos en settings que están mucho más cercanos a nosotros, solamente que hay que saber buscar. No todo está en internet para sorpresa de todo el mundo. Hay cosas que no están en internet porque no importa que estén, Y pero aparte hay que mirar nuestras culturas con una mirada no denigratoria, ¿no? O sea, porque también tenemos un poco eso. Realmente mucha gente se autodenigra como cultura, entonces te parece que es a poca cosa, ¿no? O así sea, es. entonces me parece que hay como que modificar eso, correrse de esa
de esa visión y entonces se van a poder hacer productos interesantes. Así es. Y bueno, siempre hay que hablar no solo de innovación, sino de coherencia Ujú. creativa. En esa innovación nosotros tenemos que ser coherentes con los objetivos que buscamos y con los elementos de la producción creativa, que son, como ven ahí, coherencia. Precisamente tenemos que ser coherentes a lo largo de toda la producción de todo lo que hacemos, más en esta era transmedia, donde cada producto tiene que responder a un mismo universo narrativo. Tenemos que buscar la armonía, es decir, que nuestros productos o lo que nosotros diseñamos den la sensación de que todos los elementos pertenecen a la misma narrativa, al mismo setting, ¿no? Que no haya cosas que no parecen pertenecer ahí, que están fuera de lugar, porque las personas, nuestros jugadores, el público en general es muy sensible a la incoherencia, a la falta de armonía de las cosas, ¿no? Denota que un producto es mediocre cuando no es coherente, cuando no es armónico en todos sus elementos. También entra en juego esto de la famosa suspension of disbelief, como le dicen los americanos, la suspensión de la incredulidad, ¿no? Que va ligada a la inmersión. ¿Qué es la suspensión de la incredulidad? Cuando nosotros jugamos o nos permitimos creer que lo que vemos, por ejemplo, en la pantalla de un juego o en un cine o en un libro, es real. Eso nos permite disfrutar de la obra, qué sé yo, emocionarnos y sentirnos parte de la obra, porque estamos jugando, ¿sí? El juego está presente hasta en eso, en la actividad humana. Jugamos a que es real eso para poder pasarlo bien. Es un elemento también que vamos a tener en cuenta cuando diseñamos. Sí. En cuanto a la suspensión de incredulidad, siempre hay una anécdota muy conocida que es de una película de los años 50 sobre Moisés, creo que es Moisés de Cecil B. DeMille, si no me equivoco, que bueno, es la película esa que abren las aguas del Mar Rojo, pasan, Ah, sí, sí. bueno, la cuestión es que ahí estaban en medio del desierto y se ve, o sea, se olvidaron de cortarlo, la sombra de un avión que pasa. Eso es Maravilloso. suspensión de la incredulidad. Imagínense, están en los tiempos bíblicos y de golpe aparece la sombra de un avión. Tal vez Claro. mucha gente no lo vio porque estaba mirando otra parte de la pantalla, pero Bueno, el que la vio claro, ahí se fue. automáticamente te Claro, arrancó sí, de la sensación de inmersión que estabas teniendo en la película, te das cuenta que es una película claro. y que los tipos son actores y que el mar se abrió porque hay un tipo que está trabajando con una PC atrás, ¿no? Y sí, uf, es terrible cuando pasa eso y cuando pasa en un juego es doblemente terrible porque en el juego uno es el que está ahí haciendo las Mm. cosas y bueno. En cuanto al realismo y abstracción que dice ahí, uno puede elegir sin temor a romper esa coherencia o esa armonía, ¿no? Puede elegir entre algo realista o algo que solo existe en lo conceptual, en lo abstracto. Eso no importa mucho, ¿sí? Y uno puede sentirse inmerso en un mundo abstracto, en un mundo de figuras, de imágenes o lo que sea. Pero lo que tenemos que cuidar sí o sí es esa armonía, esa suspensión de la incredulidad. Estos tres elementos que ven acá, tres dimensiones o dimensionalidad, como lo llaman, son elementos que nosotros vamos a tener en cuenta antes de comenzar el proceso de diseño propiamente dicho. Son los ingredientes que vamos poniendo sobre la mesa para saber qué cosas podemos cocinar y son elementos, atención aquí, que nosotros vamos a decidir ahora, o mejor dicho, durante las primeras fases del proceso de diseño del juego, porque de cambiarlos sobre la marcha puede afectar, ¿sí?, el desarrollo del juego y por tanto traer costos de tiempo y de dinero que no estarían siendo necesarios si uno tiene una planificación correcta. Esto es parte de la planificación antes de diseñar el juego. Y atención que no estoy diciendo antes de producir el juego, sino antes de diseñarlo. En esta instancia ustedes saben que todavía no estamos diseñando nada, estamos preparándonos, planificando y poniendo los elementos sobre la mesa para saber qué vamos a diseñar, qué podemos diseñar. Vamos a mirar estos tres tipos de dimensión, vamos a elegir ahora rápidamente si el juego va a ser 2D o 3D, eso lo vamos a ir pensando desde el principio. Fíjense que de esto va a depender muchas cosas, por ejemplo, El equipo. el equipo, la tecnología, el arte, ¿no? No es lo mismo hacer un juego 2D que un juego 3D, ¿sí? Son tecnologías distintas, técnicas distintas, incluso técnicas artísticas diferentes. Hay que tener decidido esto de entrada en la cabeza de tu... Artistas distintos.
sea, sí. Hay que pensarlo con ujú, cuidado porque al tenerlo presente uno sabe qué está diseñando y no se pone a diseñar cosas que son imposibles de hacer. Si uno, imagine, no es lo mismo un juego 2D que un juego 3D, ¿no? Entonces uno dice, bueno, en un juego 3D yo puedo hacer determinadas cosas, mostrar determinadas acciones que en un juego 2D tal vez no puedo. Por eso hay que decirlo ahora. También la escala. ¿Qué escala tiene todo? Tan chiquito, tan grande en relación a la vida real. Lo voy a ir pensando. Esto, las escalas no rompen con la armonía ni con la coherencia del universo si el jugador ya acepta de entrada que las escalas son determinadas, desde el principio están así y lo que no podemos hacer es cambiarlas durante el juego, claro, las escalas pueden no ser realistas, pero bueno, pero por eso coherentes, ¿sí? tienen que ser coherentes. Los límites tienen que, lo tenemos que decidir también, no solo por una cuestión de limitación técnica o tecnológica, por ejemplo, a veces el tamaño del mundo donde ocurre o del escenario donde ocurre algo está dado por la potencia del hardware o la cantidad de memoria. Bueno, eso también lo tenemos que tener nosotros en cuenta y decidir también desde el punto de vista del diseño dónde ocurre el setting, porque a partir de ahí establecemos límites, ¿no? Hoy en día está muy de moda un límite que es el de la isla, ¿no? El concepto de isla. Todo transcurre en una isla y el jugador sabe, y no se le destruye ninguna suspensión de incredulidad, que si se va de la isla, ¿sí? Se va a ahogar, se va a cansar, se va a hundir, lo va a comer un tiburón, no sé, Cthulhu, ¿no? Pero queda lógico, ¿no? Es lógico, estoy en una isla y si me voy de la isla, bueno, no, tengo que volver a la isla. En la vieja época te chocabas con una pared invisible y que era horrible, porque automáticamente era como encontrar la sombra del avión en Claro, Moisés, ¿no? claro. Decía, oh, ¿qué pasa? ¿Por qué no puedo pasar acá? O no poder saltar un arbustito, ¿no? O una pared de ladrillo chiquita, así que sos capaz de golpear un titán en la cabeza, pero no puedes saltar de 10 centímetros de ladrillo, ¿no? Porque ahí se te termina el juego. Porque todo el juego en realidad es una caja transparente que tiene texturas, ¿no? Y yo estoy ahí adentro. Y bueno, desde el diseño nosotros podemos influenciar qué cosas podemos poner y qué cosas no, para que parezca más realista y para que no haya una incoherencia ahí en lo que uno está jugando, que te arranque de los límites, ¿no? Bueno, otra cuestión es la dimensión temporal. ¿Cómo va a cambiar el tiempo en el juego? Si va a pasar más rápido que en la vida real, siempre, porque si no sería imposible Sí. casi jugar. El juego Eh, eterno sería. el juego eterno, si hay momentos, por ejemplo, variable por ejemplo, el día transcurre más rápido que la noche, ¿no? O ajustable cuando yo lo puedo decidir acelerar, por ejemplo, o poner en cámara lenta, Ujú, diríamos así, sí. tomándonos un poquito prestado del cine lo que está pasando en la acción, ¿no? O anómalo, donde el tiempo tiene un comportamiento completamente demencial, ¿no? De acuerdo a la necesidad del juego. Eso tampoco afecta la sensación de inmersión en el juego, pero sí es algo que tengo que decir desde antes de diseñarlo, porque después no lo puedo cambiar o no debería cambiarlo y aparte puede alterar lo que yo sé diseñar, lo que puedo diseñar o lo que no puedo diseñar. Aparte de esto, siempre hay que tenerlo desde el vamos, plantearlo así, de modo tal que se produzca esta negociación entre el jugador y el juego, ¿no? Bueno, si va a ser anómalo, desde el vamos tenés que plantear que esto va a ser así, ¿no? Como Claro. para que después no salga como de la galera. Bueno, en cuanto a la dimensión emocional, esto tiene que ver con la ficción sobre todo que va a contar el juego. Algo que nosotros sostenemos, ¿sí? En lo que es la metodología de diseño que estamos mostrando en el curso, es que la estructura lúdica que tiene elementos formales, que son este mecanismo motivacional para retención del jugador, eh, no tiene o no es parte fundamental lo que llamamos la narrativa del juego, ¿sí? La narrativa del juego está ahí, puede estar o no, puede haber una historia o no, siempre narrativa hay, pero puede haber o no una historia, una ficción que está contando el juego, que cuando está el elemento de retención, el poder de retención de la estructura lúdica es superior, ¿sí? Pero puede haber juegos que no tienen una historia. Ujú. Por ejemplo, los juegos de puzzle no tienen una historia necesariamente. Algunos otros sí. Un Candy Crush Saga tiene una pequeña historia. Un Angry Birds tiene una pequeña historia también. Hay una narrativa siempre,
¿no? Algo te está contando, algo te está diciendo el juego respecto, por ejemplo, a una situación, pero puede no haber una historia en el sentido de historia con guión, con evolución de personajes y todo eso. Sí. Bueno, eh, ¿por qué es esto? Porque si yo digo, o estoy en realidad repitiendo, esta es nuestra metodología de trabajo, nuestra metodología de diseño. Si yo le agrego ficción a esto, si le agrego una narrativa, tengo un sistema muchísimo más sólido, mucho más intenso. Pero puede que no haya historia en el juego. La historia viene después. Y la dimensión emocional la voy a dar a través de la historia, principalmente. Es ahí donde más se pone en evidencia lo que está ocurriendo y donde más existe una conexión emocional entre el jugador y el juego, ¿sí? Bueno, en definitiva, o en conclusión, para Para ir ir cerrando. terminando, no tenemos un vocabulario estandarizado todavía en la industria del videojuego, nos manejamos como podemos. Al gameplay le decimos Jugabilidad. jugabilidad, al world setting o setting le decimos ambientación, y así tenemos unas cuantas cositas que nos vienen desde el mercado anglosajón, el principal mercado del mundo, pero que por ahí no son muy apropiadas para que nosotros nos entendamos y podamos trabajar en conjunto y crecer como industria. Eh, Tenemos que cuidar esa coherencia creativa, tenemos que ser más inteligentes, más astutos respecto a utilizar fuentes de inspiración más cercanas a nosotros, ¿sí? Y tal vez si no nos gusta la nuestra, por lo menos mirar hacia culturas que no son tan explotadas como la anglosajona, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, África, Asia, qué África, sé yo, Asia, Oceanía, no sé. tienen más cosas para ofrecer que el cowboy, que la princesa y el dragón, ¿no? Que reflejan esas culturas. En realidad, si ustedes lo miran desde ese punto de vista, el dragón y la princesa y el vampiro, hasta el vampiro es noble, ¿no? Vive en castillos y es rico, y el dragón es poderoso y destructor y custodia montañas de oro, ¿no? Y el cowboy hace justicia a balazos, ¿no? En realidad eso no es una crítica a lo que estoy diciendo, o sí, se puede ver como una crítica, por supuesto, pero no estoy criticando, porque a mí me encanta eso, a Sí, todos nos obvio, gusta, todos nos digamos, ¿no? gusta. Hemos crecido con esas mitologías, Ujú. con esa cultura, pero en esencia está reflejando una cultura que no es la propia, nosotros somos distintos. Desde ya que hay que buscar esa identidad, nosotros no estamos seguros qué somos todavía, ¿sí? Nos dicen qué somos, pero nosotros mismos no hemos llegado a formular qué somos. Por ejemplo, acá en Argentina solemos decir que somos un crisol de raza, que somos hijos de inmigrantes, que O tenemos, o que no. que no somos de los de hijos de inmigrantes, sino que somos los de los otros, que estábamos acá hace tiempo. Claro. Bueno, o sea, Lo importante es que nuestros vampiros no son nobles, son mm, más bien parecidos a un murciélago gigante que chupa sangre de caballos, y nuestros dragones son más parecidos a los dragones asiáticos, o sea, no tienen alas de murciélago ni tiran fuego, sino que son más parecidos a serpientes gigantes que vuelan, ¿no? Traslúcidas y representan el o viento, por los ejemplo, ríos, nuestros vampiros podrían ser como el familiar de los ingenios tucumanos, ¿no? O como el sea, que es familiar, un exacto. perro, pero en definitiva es alguien que se cobra la vida Así de otra es. gente para vivir. Y bueno, Mm, esa mitología, esas cosas nuestras, mitos, leyendas, fábulas del por acá, y lo mismo pasa en cualquier país, ¿no? ujú. Hablando con gente de Perú, con gente de Colombia, con gente de Venezuela, con Chile, con Brasil, con Uruguay, todos tenemos nosotros mitologías, mitos, leyendas que podemos explotar, no desde el punto de vista folclórico. Por ejemplo, nosotros en Argentina, yo a veces le digo a mis estudiantes, vamos a hacer un juego que esté con algo nuestro, y automáticamente todos piensan en un gaucho, ¿no? Al lado de un Claro. fueguito, tomando mate. Que también esa Eh, es una visión del gaucho, que no claro, necesariamente era así, sino que tiene que ver con lo que nosotros conocemos del Martín Fierro, de la claro. gauchesca, todo eso, que no eran necesariamente así los gauchos. Entonces, bueno, también por eso hay El que como gaucho que es reconsiderar. un badass, ¿no? El tipo te la ponía. O sea, hay que tomar cosas Sí, nuestras y ponerlas en grande, ¿no? Por ejemplo, si tomás el mito del familiar y lo convertís en un demonio que destruye cosechas y bueno, estás sacándolo
estrictamente folclórico y volviéndolo atractivo para el público, que es lo que hacen en el mercado anglosajón, Claro, ¿correcto? exactamente. Entonces, bueno, hay una fuente infinita, esa es la buena noticia, hay una fuente infinita de inspiración para crear esos settings maravillosos y para combinarlo con estas decisiones interesantes y estos gameplays maravillosos que muy pronto vamos a estar diseñando. Aparte, el mundo, el resto del mundo, y nosotros mismos también, pero el resto del mundo está ansioso por tener nuevos contenidos. Y nosotros somos una usina de contenidos, ¿sí? O sea, simplemente hay que ser inteligentes y explotarlos de la manera más eficaz. Así es. Muy Bueno, bien. Hasta la cuarta clase. que vamos a ver estos contenidos que ven ahí en la placa. Nos Bueno, vemos. nos vemos en el próximo video. Hasta luego.